Ya, ya estamos grabando. Bueno, mi nombre es José David Martínez y mi compañero aquí presente, ¿tu nombre? Eli Esaú Méndez. Nosotros les vamos a hablar sobre los grafos y los árboles. Entonces, les dejo a mi compañero para que él empiece a explicar. Bueno. En nuestra investigación nos enfocamos en investigar sobre cómo crear un programa para crear un árbol de decisiones o un grafo, ¿verdad? Y logramos definir unas ciertas principios, ¿verdad? Como el origen del grafo, que viene de una palabra griega, que etimológicamente es trazar, que permite trazar una decisión sobre un árbol y tiene unas aristas y vértices. Como podemos ver en este programa que hicimos, en un diagrama de flujo, podemos crear que en este elipse tenemos que queremos imprimir leer con dos variables A y B. ¿Qué quiere decir A y B? Que KA y B serían las aristas de nuestro grafo. Y tenemos una condición que es sí, que si queremos, por ejemplo, si B es mayor a A, entonces nos daría pues cumpliría nuestro programa que si se cumple esto, entonces ya nos daría este valor, que C es igual a A. Entonces ahí nos estaría dibujando ya nuestro grafo. En, por medio de este diagrama de flujo podemos ver la forma en que camina, que luego que se imprime leer A y B, el if nos declara la variable si es correcta y luego nos permite pasar a la otra fase que es si C es igual a A, entonces A es igual a B y B es igual a C, entonces nos imprimiría nuestro grafo, que sería un árbol de decisiones. Y si no se cumple esta condición, entonces el programa nos tiraría fin del ciclo, o sea que no se cumpliría, no nos va a dibujar nada, ¿verdad? Como podemos ver aquí, dice en nuestra investigación, también decimos que un grafo que es un conjunto en el que hay definida una relación binaria. Es decir, que G puede ser igual a B y A. Por ejemplo, que dijéramos 1 o 0. Estuvimos investigando los métodos para poder programar o crear un programa que el usuario pueda visualizar la ruta de un grafo. Y para eso usamos varios circuitos que podemos ver aquí. Un circuito o un ciclo de grafos no dirigidos. Es un camino en que coinciden los vértices inicial y final de un circuito. Se dice simple cuando todos los arcos que lo forman son distintos y se dice el elemental cuando todos los vértices por los que pasa son distintos. Como podemos ver aquí, se utilizaron el programa, por ejemplo, PCI para crear un diagrama de flujo. Y el step del C++. El ejemplo que vemos ahorita es algoritmo de un grafo. Este se hizo en PCI. Primero declaramos las variables, escribir el grafo direccionado. Luego le damos a escribir las vértices, por ejemplo. Este grafo va a tener 7 vértices, A, B y C. La decisión del C, por ejemplo, aquí, nos está diciendo que es un árbol direccionado. O puede ser un árbol de decisión. Al tener todos estos datos, él nos va a decir dibujar el árbol. Nos va a leer la opción y luego nos va a pedir que escribamos los vértices y los irá leyendo conforme nosotros los vamos escribiendo. Por ejemplo, nos pide dibujar las vértices y luego nos pide escribir aristas. Lee las aristas y luego dice dibujar las aristas. Como podemos ver aquí, él ya leyó A, B, C, D, E, F, que en sí serían nuestras aristas de nuestro grafo. De otro modo, si no se cumplen las condiciones, no podría dibujar el grafo. Un ejemplo sería, de esta forma nos quedaría la visualización del programa que creamos, que sería A, tiene un camino entre A y B y C,
y camino entre D, E y F. Este es un ejemplo de cómo se podría visualizar el grafo que acabamos de crear por el diagrama de flujo. Aquí el mismo programa este PNC nos permitió dibujar nuestro diagrama de flujo. Como podemos ver aquí nos dice la decisión que quiere tomar. Si corre entre A, B, C y nos dibuja el árbol. Como podemos ver aquí está A, B, C, D, E y F. Y aquí nos dibuja el grafo. Como también creamos un pseudocódigo en el programador del DEP C++ para crear un algoritmo para hacer un grafo. En este tuvimos que crear una librería que se llama grafo y el void para imprimir. Y tenemos los comandos nodo 1, nodo 2 y el arco y una entrada que es igual a 1, que es nuestra condición. Entonces queremos imprimir arcos y utilizamos un ciclo for para que nos pueda imprimir los vértices que deseamos. Como podemos ver aquí, nos está pidiendo N1 y N2. Estos son los vértices que nos está pidiendo. Y nuestro programa decide si nosotros solo queremos ingresar 3 variables o 4 variables, lo cual nos lo determina esta impresión, que es una etiqueta. Etiqueta 1, 2, 3, hasta llegar al valor que nosotros hayamos seleccionado. Una vez haya cumplido todas las condiciones que nosotros mismos le programamos, él nos va a imprimir el grafo. Como podemos ver aquí, este sería un ejemplo de cómo él dibujó nuestro grafo con medio de ese programa, que con una B sub 1, con B sub 2 y B sub 3. Pero aquí podemos ver que tenemos un principio de recursividad, que hay entre B y 2, B3, B4 y B5. Ahí se cumple la condición que es un algoritmo recursivo y que es un grafo que tiene relación entre aristas y vértices. Y aquí tenemos una captura donde nosotros simulamos el funcionamiento del programa que acabamos de ver por medio del programador de ++. Y aquí tenemos otro programa que se creó donde ya declaramos las etiquetas, el N1, que es el nodo 1, y el nodo 2, que es nuestro destino hacia donde se va a dirigir el grafo. Y aquí tenemos otra impresión que se creó del programa del programador, ¿verdad? Ahora les voy a dejar a mi compañero José Martínez y les va a explicar otros conceptos. Bueno, entonces, mi parte de la realización del trabajo fue ver cuáles fueran las ideas o los métodos para realizar la investigación y pues todos los árboles y los códigos. Eh, yo al investigar me di cuenta de que existen una gran variedad de programas y aplicaciones que nos pueden servir para la realización de esto. Me quise enfocar más que todo en los que son como, entre comillas, más famosos o comunes y que también fueron los que se aplicaron para el proceso de la realización ya manual, ya no la investigativa, sino la otra, la aplicación de los conceptos. Entonces, el primero fue PCInt, que PCInt lo considero yo, y según lo que estuve leyendo, es de los más fáciles y los sencillos de usar porque permite eh, programar muy dinámicamente, que es una forma, eh, permite, al igual que los programas escritos, permite también graficarlos y tener diagramas de flujo. Y en esos diagramas de flujo se podría decir que son también editables. ¿A qué me refiero cuando digo editables? Que, por ejemplo, eh, la función sí, supongamos que se representa con un rombo. Entonces, el rombo, si yo veo en mi programación, bueno,
analizo y digo, bueno, este me quedaría mejor en vez de usar un if, usar un for. Entonces, me da la opción de mover ese, de quitar esa función y agregar el otro por medio de los diagramas, de las formas, de sus representaciones gráficamente. Entonces, es considerado uno de los más fáciles. Ese fue el que usamos nosotros para la realización de los diagramas de flujo, como pudieron ver cuando mi compañero les explicó. Eh, también, yendo al siguiente punto, tenemos C++. C++ se usó para la programación. ¿Por qué pensará usted ahorita que le estoy diciendo que PSINT es un poco más sencillo? C++ ofrece algunas funciones que PSINT no. Y a la vez nos dimos cuenta de que es un poco, hablando en ese sentido, es un poco más técnico. Entonces, con C++ nos logramos enfocar a, a ser un poco más detallado y ser un poco más observadores y detallistas en el sentido de la realización del trabajo y del proyecto. Pero C++ tiene la diferencia de que no permite graficar. Entonces, por eso fue que se usó el programa de PSaint, porque se necesitaba la graficación y pues PSaint la ofrecía. Y PSaint, regresando un poco y nada más como un paréntesis, PSaint tiene la opción de ser como un traductor, se podría decir, porque logra convertir su programación a muchos distintos lenguajes, como C++, C, Java, JavaScript, entre un montón más. Entonces, eso lo hace mucho más sencillo de manejar. También tenemos una aplicación que se llama Grately, o como se pronuncie. Esta más que todo nos sirvió porque en ella logramos ver, es una aplicación que ofrece, según estaba viendo yo, más de 40 tipos de diagramas. Esto quiere decir de que, por ejemplo, si hubiera sido necesario realizar un diagrama de flujo, un diagrama de árbol, un diagrama de lo que sea, esta aplicación lo podemos conseguir. Entonces, en ese punto también fue muy, eh, ¿cómo lo puedo decir? Muy necesaria y muy eficiente en ese sentido porque nos ayudó mucho en ese sentido. Y como un extra agregué Java, que Java es, según lo que yo leí, es muy parecido a C. Lo que pasa que también Java es, es más que todo orientado a objetos. Entonces, en este caso no lo usamos porque sentimos que fue mucho más práctico y ya teníamos ciertos conocimientos previos de C++. Entonces, decidimos optar por usar esa aplicación, ese lenguaje de programación, esa programación. Entonces, solo lo agregué porque también me pareció curioso de que se podía llegar a tener el mismo resultado, pero por opciones y decisión de ser más óptimos y por el conocimiento que ya se tiene, se decidió usar C++. Y luego por aquí agregué algunos ciertos comandos o funciones que me parecieron que fueron muy importantes en la realización del programa, del proyecto, que es la función if, que esta nos permite, es una condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que si se cumple cierto requisito o función o cualquier condicional que nosotros le pongamos, puede ser cualquiera, eh, va a tomar una decisión. Si se cumple esa condicional, va a agarrar hacia un cierto camino y si no, va a hacer otra opción, que es justo la que aparece justo abajo en esta parte, que es el else. El else también es una función que es, como aquí dices, en español significa si no. Si no es, por ejemplo, eh, si no se cumple la condicional, lo que va a hacer esto es de que va a hacer otra opción, como una tercera opción de lo que nosotros
decidamos que deba ser nuestro programa. Y el ciclo for, que este es un ciclo que repite hasta que se cumple cierta condición. Y fue, como bien les explicó mi compañero, fue uno de los que se usó para la realización del código. Y si bajamos un poco más, tenemos nuestras conclusiones y las referencias que fueron todas las páginas que usamos de guía y todo eso. Entonces, esto sería todo por nuestra parte. Fue muy productivo y muy sano. A mí me pareció muy curioso, la verdad, y me pareció interesante meterme a investigar todo esto de programas que pudieran servir para el uso de eso. Y por nuestra parte, eso sería todo. Eh, Voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que sea de su agrado.